Bienvenidos a este webinar especial basado en el informe Experiencia al Cliente, donde focalizar los esfuerzos para obtener mejores resultados. Soy Ray Ruga, el cofundador de FinTech Américas y seré el anfitrión de este evento. Hoy nos vamos a embarcar en un análisis profundo de la situación actual que enfrenta a las empresas financieras en Latinoamérica. Nos complace contar con la presencia de Alejandra Zlatopolski de Scalto y Ismael Alayo de Movisón, dos prominentes figuras en el sector financiero y tecnológico, quienes nos compartirán sus experiencias y perspectiva. La competencia en el ámbito financiero es feroz. En la era de las fintechs y con un boom global en auge, las organizaciones tradicionales enfrentan el desafío de adaptarse o quedar rezagadas. Es esencial cuestionar, ¿estamos realmente centrados en la experiencia del cliente? ¿Y cómo impactan los cambios tecnológicos en la percepción de nuestros usuarios? Y más importantes aún, en medio de esta tormenta de innovación y adaptación, ¿cómo es que algunas empresas parecen olvidar el verdadero núcleo de cualquier negocio? El cliente. No solo hablamos de retener clientes, sino de entender y mejorar su viaje completo con nuestra organización. Los errores en este proceso tienen consecuencias graves, desde dañar la reputación hasta impactar directamente las finanzas. Estamos como industria haciendo uso efectivo de las herramientas a nuestra disposición, herramientas como las CAPIs, que nos indican tiempos de respuestas de aplicaciones, o el AppDex, que cuantifica la experiencia del cliente. En este webinar exploraremos estas cuestiones y mucho más. Prepárense para un enriquecedor intercambio de ideas y soluciones. Comencemos. Y ahora, sin más preámbulo, déjenme presentarles nuestros oradores del programa de hoy. Alejandra Zlatopolski cuenta con una amplia experiencia trabajando con empresas financieras globales, latinoamericanas e hispanas. Esa experiencia le ha permitido desarrollar la capacidad de guiar a los clientes en la implementación de soluciones de marca y comunicación de primer nivel. Su experiencia incluye empresas destacadas como Amerant, BCP Global, Insignio, Flex Funds, Semantics, BlackRock y de ETF ThinkTank. También tenemos con nosotros Ismael Alayo, ingeniero de sistemas con más de 15 años de experiencia en negocios de base de tecnología. Ha liderado el crecimiento comercial en más de 12 países en Latinoamérica y Europa. Actualmente es el Chief Business Officer de la empresa Movisón, que se dedica a monitorear los canales digitales de más de 80 bancos en la región. Movisón ha sido seleccionada por FinTech Américas por 2 años consecutivos como una de las fintechs más innovadoras de la región. Recuerden, este es un programa interactivo, así que los invitamos a realizar preguntas en cualquier momento por medio del Q&A. Además, pueden levantar la mano para que le activemos el micrófono. Bueno, vamos a empezar. Ale, ustedes hicieron este reporte juntos, Scalto, con Movisón. ¿Y por qué lo hicieron y de qué se trata? Bueno, nos conocimos hace unos meses, unos años, perdón, con Ismael. Sí. Y cuando nos sentamos a charlar, la verdad que vimos que veíamos el mismo problema desde diferentes puntos de vista. Con Scalto nosotros nos enfocamos en lo que es la experiencia de cliente, sobre todo en tecnología, fintech y finanzas. Pero la experiencia de cliente desde el punto de vista de construcción de marca, desde el punto de vista de comunicación, de puntos de contacto y de cómo una marca te hace sentir en su proceso de servicio. Y Ismael, como va a mencionar ahora, tiene todas las mediciones desde el punto de vista de la tecnología, de qué pasa cuando uno interactúa con una empresa por medio de herramientas tecnológicas. Entonces dijimos, ¿por qué no nos ponemos juntos a trabajar en un reporte que analice qué está pasando en Latinoamérica respecto a esto, analice cómo están las empresas financieras respondiendo a todos los desafíos que están trayendo la fintech en Latinoamérica, desde estos dos puntos de vista, y eso es lo que hicimos. Ismael, ustedes obviamente participaron y ustedes monitorean mucho el ambiente del cliente para, como comenté, en 80 bancos. ¿Cuál es el problema aquí que que estamos atendiendo? Bueno, el problema y con lo que yo me encuentro recurrentemente en distintos países de la región es que se hacen mediciones o monitoreo cada banco de una manera personal, mirando como de la puerta del banco hacia adentro,
y sacan algunos KPI, pero no hay una métrica estándar en la industria, por ejemplo, que uno diga, mi aplicación se está demorando 5 segundos en cargar. Entonces, esos 5 son buenos, son malos, está bien. Entonces, con este reporte, el objetivo fue hacer una medición transversal a todos estos países durante un año. Fueron más de 5 millones de datos de registro y pudimos sacar justamente ese promedio, ese estándar de la industria, con lo que ciertos bancos dicen, el estándar o el promedio son 7 segundos, entonces 5 segundos, la verdad que estoy bien. O sea, si el estándar hubiera sido 1 segundo, 5 segundos no está tan bien. Entonces, ese fue el principal problema que queríamos atacar, definir una métrica objetiva para que las bancas se pudieran comparar con la región. Nosotros vemos desde un punto de vista de marca y experiencia de cliente, es que el cliente tiene la vara mucho más alta, porque aunque vos estés entrando a tu banco o estés entrando a una cuenta de brokerage o estés entrando a una app de remittances que tiene por ahí a veces detrás miles de sistemas que requieren ser activados para que funcione bien. Al lado tuyo en el teléfono está Google, está Facebook, está Instagram y están los grandes poderosos del mundo que dan una experiencia seamless y excelente que que se tengan el estándar para tu usuario, lo quieras o no, aunque tu servicio sea diferente. Entonces, creo que ese es uno de los desafíos también más grandes. Un excelente punto, Ale, y que es que los bancos no compiten con otros bancos, sino compiten con la última experiencia maravillosa que tuvo el cliente en línea, sea o no sea que el banco tiene las manos, no dirías amarradas, pero tiene el tema regulatorio que crea otro obstáculo en poder tener esa velocidad que los usuarios requieren, porque hoy en día, como dices, si tarda un par de segundos, ya estoy frustrado porque no me están dando el servicio cuando lo quiero y como lo quiero. Si miráramos cuáles son los principales retos que enfrentan las empresas, los bancos y las empresas financieras en la región con lo que es de la experiencia del cliente, ¿es la velocidad es el principal tema? Yo, si quieres, contesto desde mi visión. Tradicionalmente el foco era muy disponibilidad, asegurar que el canal estuviera disponible el mayor tiempo posible, cumplir esa promesa de servicio de digital, que es, tú tienes el banco abierto las 24 horas. Y creo que en general la banca y muchas empresas tecnológicas han ido por el camino correcto y cada vez más la disponibilidad está asegurada, independiente de ciertos momentos en que uno puede encontrar intermitencia o caída. Pero hoy en día, y tomando un poco lo que decía también Ale, ya la disponibilidad del usuario es tan exigente que lo da por hecho. Hoy en día lo que le interesa es que funcione, pero que funcione rápido. Y ahí es justamente donde yo creo que hay que hacer más énfasis en tener esa medición, no de cuánto se demoró en cargar la base de datos, ni el web service, ni la infraestructura, que posiblemente son milisegundos, sino que tener esa mirada de cuánto se le demora en cargar su saldo a la persona que está en la calle desde su celular tratando de ingresar a su aplicación. Entonces, ese yo creo que es hoy en día el gran desafío de la banca, de cómo poder medir correctamente esa velocidad y cómo hacer para poder disminuirla cada vez más. Y desde el punto de vista de marca, yo veo que los principales retos son primero la priorización del presupuesto, porque es muy fácil, eh, por lo menos desde el punto de vista de marca y comunicación, es muy fácil pedir presupuesto para adquirir nuevos usuarios. Pero la asignación de ese presupuesto para la mejora de la experiencia del cliente, incluso cuando no es referida solamente a la aplicación, sino a qué pasa cuando vos contactás al banco o qué pasa cuando vos pasás por tu proceso de onboarding. Todo ese es el foco en qué pasa después de convertir, la primera barrera de conversión, después del download de una aplicación, todo ese foco sí, generalmente le falta presupuesto. Y la expansión de la fintech en Latinoamérica también obviamente es el reto de las financieras.
pero ese foco para mí es también lo que nos inspiró a hacer este reporte, porque, por ejemplo, con uno de nuestros clientes fintech, que es muy común que vengan a mí con, mira, lo único que necesito son más leads. Y la mayor caída de la conversión de los leads generalmente en el mundo financiero se da en el momento en que uno tiene que tocar la billetera de alguien. Y ese momento generalmente es después de que uno vio que se bajó el app y que se tiene que abrir la cuenta y conectarla con el mundo financiero real. Entonces, ¿qué vas a hacer para conectarte con esa persona de otra manera, para convencerlo de que siga en este proceso? Porque al final, digamos, bajar el app es lo más fácil, es la compra más fácil, es la compra de leads. Pero esa conversión luego, ahí es cuando hay una caída dramática en el proceso. Creo que ese es uno de los retos más grandes que tienen. Bueno, y que vamos a primero poner que en la mesa que esto es algo difícil, poder lograr ofrecer servicios digitales maravillosos con velocidad, es algo difícil de hacer. No hay solamente la barrera y el obstáculo técnico, pero si esto sea, como bien dices, Ale, es el obstáculo psicológico, en el sentido que al fin del día, como siempre hablamos, el negocio de finanzas es un negocio de confianza. Y cuando estamos hablando de la plata, doble confianza, ¿no? Y entonces hay reconocimiento a los niveles, a los altos cargos de estas instituciones, de lo difícil, de las barreras, y hay la motivación de invertirle a este proceso. Se reconoce que esto es uno de los caminos críticos de la industria y del negocio. Para mi gusto le falta mucha conciencia todavía al liderazgo. Como decía, es mucho más fácil venir y hablar sobre cuántos clientes o cuántos leads voy a conseguir, cuántos prospectos, que hablar sobre la inversión en todo el resto del funnel, ¿no? Pero hay estadísticas que si estás en el sector financiero las puedes usar. Por ejemplo, vimos en parte de nuestro reporte, encontramos un reporte que habla sobre Experience Driven Businesses, EDB. Esos negocios realmente superaron a su competencia en la retención de clientes por más del 30% y tuvieron una diferencia del 25% en el lifetime value del cliente. O sea, negocios que se enfocan en la experiencia ya se puede demostrar con estadísticas reales que impactan el bottom line. Entonces, sí, la conciencia falta, pero creo que también hay que usar este tipo de estadísticas y este tipo de estudios para mostrar al liderazgo cómo pueden realmente impactar su negocio a largo plazo. En una conversación que había tenido yo con un gerente general de un banco y me había dicho que estaban buscando ellos tener una experiencia como la de Netflix. Y en la conversación, como le dije, bueno, Netflix es una empresa de ingresos de 21,000 millones de dólares al año. Vaya, competir infraestructuralmente con esa empresa es sumamente difícil. Aquí uno de los participantes pregunta, dice, ¿qué estrategias funcionan mejor para retener a los clientes en industrias altamente competitivas? ¿Qué crees, Ismael? Yo creo que está muy relacionado con lo que hablábamos hace un rato. O sea, una cosa es invertir en la adquisición. Yo creo que un poco no hay que caer en esa trampa de solo preocuparse de traer nuevos leads, sino que dejar un presupuesto para invertir en la experiencia de tus clientes actuales. Está comprobado que el canal más eficiente para adquirir clientes es la recomendación. Entonces, si tú no te preocupas de tener esa experiencia en tus clientes actuales, puede que la recomendación no sea la óptima y por mucho que gastes nuevos clientes, no va a haber esa conversión que tú quieras. Respondiendo a la pregunta, creo que el primer objetivo es medir. Todo lo que no se mide no existe, dicen por ahí. Y con base a la medición, definir ciertos KPI que si tú ves que no lo están cumpliendo, ya tener un plan de corrección o de mitigación de los problemas que tú estés detectando con esos monitoreos. Y eso hacerlo en tiempo real, que no es fácil. Pero si tú
en alguna crisis de que la aplicación o el canal está con problemas, está caído o no cumple las expectativas de tus clientes, te pones a recién pensar qué es lo que debería hacer, ahí pierdes como ese poder de reacción mucho más rápido que se requiere hoy en día justamente en estas industrias altamente competitivas, donde el usuario está a un clic o dos clics de distancia de pasarse a la competencia. En nuestra experiencia, por defecto, siempre algo puede pasar. Esa entidad o empresa que diga, no, yo nunca voy a tener un problema de experiencia, realmente creo que no lo tiene tan como ese entendimiento de la realidad. Lo importante es poder tener estos planes de mitigación y hablar de manera anticipada y transparente con el cliente. Un ejemplo, con bancos, por ejemplo, está fallando la aplicación móvil, ellos se dan cuenta y ellos mismos le dicen a sus clientes, tengo problemas en este canal, ¿por qué no van a mi sitio web y terminan sus transacciones o sus consultas por este otro canal mientras yo resuelvo el mío? Pero no esconden de que tienen ese problema. Entonces, yo creo que por ahí va un poco lo que yo recomendaría hacer. Creo que es crítico y a este punto y el punto antes que Ale había hecho es que los gerentes de tecnología tengan una mesa, una silla en la mesa principal y que esto sea conversaciones que anteriormente siempre se hablaba de la tecnología de la sala de atrás, es el back room, eso es el back office y la alta gerencia no se preocupaba porque lo consideraban algo demasiado técnico, por decir, ¿no? Y es crítico que esto esté en la mesa porque este es el negocio hoy en día. El negocio ya no es la banca digital, el banco es digital, tiene que ser digital. Aquí entonces, y es la primera pregunta y la quería a ver qué opinan, dice, ¿qué papel jugará la inteligencia artificial en la personalización de la experiencia del cliente? Me imagino que aquí lo que están hablando es de Generative AI, que es el ChatGPT y estos Large Language Models que han salido al mercado. ¿Qué creen? Yo creo que todavía están como en pañales en cuanto a la experiencia de cliente. Eh, hay, en este momento, hablar con inteligencia artificial como una, digamos, desde el punto de vista, lo que yo estoy expuesta mucho todo el tiempo es herramienta de inteligencia artificial para customer service, ¿no? Que te las ofrecen, te dicen, ok, vamos a automatizar el chat, etcétera. Eso todavía es como hablar con un niño de 6 años, diría. Yo creo que no está lo suficientemente evolucionada como para realmente impactar a la experiencia del cliente. ¿Que sirve mejor para llevarlos cuando están buscando más información? Sí, pero creo que hay que tener muchísimo cuidado en esas herramientas cuando la estás usando para responder a preguntas, porque llegan a frustración muy rápido. Y ahí sí puede impactar realmente muy negativamente la imagen de tu organización. Bueno, yo creo que y varios temas para esta persona que nos hace la pregunta. Que uno de los primeros temores que por eso muchos de los bancos alrededor del mundo están prohibiendo el uso de estos modelos de Large Language Models es que el dato que le pongas es el dato que se lleva, en el sentido que la preocupación de utilizar y tener clientes teniendo conversaciones utilizando esta herramienta es que esa conversación se convierte parte de la memoria del programa y al cliente toda esa información se fue al público. Ese es el primer tema, hay que ver cómo se le pone una cerca a eso. Y lo segundo, como dice Ale, lo que le dicen hallucinations, siempre te va a contestar. A veces contesta cosas que son fantásticas, que no tienen nada que ver con la pregunta y muchas veces los datos que ponen no son datos actualizados. Todavía estamos como dice bien Ale, en los inicios, pero es indudable que esta herramienta va a tener un rol ultra prominente, especialmente cuando viene al aspecto de lidiar con el cliente, pero todavía parece que queda un tiempo para madurar un poco y ver nuevos modelos que van a surgir, que van a estar más cerrados y más controlables en lo que tiene que ver con el manejo de datos tan importante como la información de un cliente. En este momento es momento de usarlo para que aprendas sobre tu organización por ahora, que es el mejor momento. Nosotros estamos haciendo esto, como que realmente empezar porque aprenda de tu organización, empezar por
por ver qué podés hacer dentro de tu organización y después ver qué vas a poder hacer para exponerlo, digamos, usar esa información y después recién ver qué podés hacer para usarla frente a clientes. Mira, Yo ahí complementaría, Robio, de que es importante hacer un diagnóstico honesto de en qué estado está tu organización también. Meterse en temas de inteligencia artificial para personalizar la experiencia, si es que tu aplicación de pronto, no sé, se cae todos los días eh, o se cae en la quincena y fin de mes, ya, pon tu energía, tu esfuerzo, tu foco a resolver eso que es la base de la experiencia. Después que lo resolviste, bueno, empuja que sea rápida. Después que lo resolviste, a mí me ha pasado cosas que te dicen en la oficina, a veces son distintas de lo que te pasa en el sitio web o en la aplicación, entonces apunta a la omnicanalidad. Y yo creo que cuando uno va pasando esas etapas de maduración y va logrando, ya sí es momento de ir más allá, pero siento que todavía hay muchas cosas que son quizás más fáciles de implementar y corregir y que están pasando desapercibidas por mirar muy hacia el futuro con estas tecnologías. y crítico para reconocer que la inteligencia artificial, esto es un componente de Machine Learning, Large Language Models, hay otros elementos que figuran en el manejo de muchos sistemas que vemos que manejamos día a día, pero creo que si la pregunta, si la reconozco que lo que están hablando es de estos nuevos modelos que han salido, ahí tienen un poco de nuestra perspectiva. Miles, voy a seguir con vos otra vez, que hay otra pregunta acá que dice, ¿qué hallazgos relevantes en el Customer Journey vieron en el estudio? ¿Cuáles son los puntos de fricción más resaltantes? Bueno, como les contaba, este es un estudio bien objetivo, muy cuantitativo, y los resultados que pudimos encontrar en estas más de 5 millones de mediciones fue que lo que se midieron fueron 3 puntos de contacto entre el usuario y la banca móvil. El primer punto de contacto es la apertura, o sea, el momento en que tú tienes el icono, la marca de tu banco en el celular y le das touch para que te abra ese primera vista para ingresar tus credenciales, o si es con Face ID, entrar directamente a tus productos. Entonces, la apertura es el primer punto de contacto. El segundo punto de contacto fue el login, ese inicio de sesión con tus credenciales. Y el tercer punto de contacto es una consulta básica de tus movimientos de un producto para entender básicamente 3 aspectos, que era disponibilidad, tiempo de respuesta y el updex. Lo que vimos fue que la apertura, en promedio, fue el punto de contacto que generaba más fricción en estos en este journey de 3 opciones. El promedio fue 9 segundos, que nos llamó mucho la atención porque, por ejemplo, Google nos habla de que más de 3 segundos, canales digitales que se demoran más de 3 segundos en cargar, pierden un 53% de sus visitantes. Wow. Entonces, ya ahí era como la puerta de entrada al banco, es como si tú tuvieras en una oficina física una fila de 10 personas solo para entrar a tu banco. Luego, el segundo punto fue el login, que está alrededor de los 6-7 segundos, entonces ahí baja un poco el tiempo de espera, y luego esa consulta de tus movimientos no superó los 3 segundos. Entonces, en resumen, respondiendo a la pregunta, vemos que el gran desafío que arrojó este estudio es poder optimizar esa apertura de tu canal. Y ahí es donde vemos que se deberían poner los esfuerzos en entender qué pasa en esa apertura. Hay una lentitud porque hay una integración quizás con un tercero que tiene el banco, que de pronto no lo está midiendo, pero te afecta en el tiempo de tu aplicación, o hay mucho contenido. Cuando diseñamos una experiencia o el banco diseña su experiencia, a veces menos es más. Y si tú llenas de imágenes un video de bienvenida y distintos contenidos, todo eso tiene un peso en kilobytes que el usuario cuando ingresa tiene que descargar, y cuando la señal no es 4G ni 5G, se va a demorar un tiempo. Entonces, creo que ese análisis es el que tienen que hacer las entidades o toda la gente que trabajamos en el mundo digital, para poder entender cómo poder medir
tu apertura y poder optimizarlo de acuerdo a tu situación específica. Mira, a continuación, que creo que de la pregunta que acabo de hacer ya le te lo paso, y bueno, acá lo podemos conversar los tres, pero dice, ¿cómo se puede mapear y optimizar el Customer Journey para asegurar una experiencia del cliente coherente y valiosa en todos los puntos de contacto, especialmente en un entorno omnicanal? Mira, como decía Ismael antes, para mí yo siempre empiezo por la base, lo básico, y después vas como que es como construir la casa, las paredes, después la vas decorando, después le vas agregando los cuadros, después digamos, los muebles, los cuadros, etc. Entonces, para mí, una de las fricciones más grandes que vemos, como decíamos antes, es en el momento de apertura de cuenta, en el momento de fondeo. Lo veo en muchas empresas. Lo he visto en muchas empresas. Entonces, como decíamos, si la clave es la confianza, tenés que lograr hacer puntos omnicanales de construcción de confianza para lograr que esa fricción baje. Pero volviendo al punto de cómo comenzamos, mira, la verdad comienza por lo básico. Lo básico es, ok, confirmaciones de apertura de cuenta, confirmaciones de download del app, un acompañamiento claro y simple en el proceso de onboarding, en el proceso de apertura de cuenta, canales de apoyo durante ese proceso y puntos fáciles de contacto en ese proceso. Por ejemplo, con un cliente empezamos primero con una secuencia de emails de seguimiento, obviamente automatizada, de, ok, bajaste la app, este es el segundo paso, estás en el paso 1, 2, 3 o estás en el paso 5 y estás en este paso. Ahora, si querés, podés hablar con un agente. Llámalo acá. ¿Querés subir un documento? Ponelo acá. Digamos, guiarlo realmente en una forma simple. Y ese es un canal de email. Luego de eso podés seguir con lo que son los chats y sobre todo en el sector financiero, yo creo mucho en el cara a cara y en el teléfono. Eso no lo vamos a reemplazar y creo que ayuda muchísimo en el proceso de conversión. Entonces, nosotros el ejercicio que siempre hacemos es, agarramos todo el Customer Journey y empezamos, ok, ¿qué pasa en la fase de awareness? ¿Qué pasa cuando empezamos, la gente empieza a saber de nuestra marca? ¿Cómo saben? ¿En qué canales nos encuentran? Una vez que empezamos a convertirlos, ok, ¿qué información de educación les empezamos a dar? ¿Y cómo los apoyamos en el proceso de convicción de que se conviertan en nuestros clientes? Y una vez que tomaron ese primer paso, seguimos. Okay, ¿qué puntos de contacto hay? Y es muy fácil. Simplemente hacemos un mapeo. ¿Qué contactos hay online y qué contactos hay offline? Y creo que los dos tienen que estar acompañados. Y el contacto offline creo que sigue siendo súper importante, sobre todo en el sector financiero, porque la realidad es que la construcción de confianza se va dando muchas veces de esa manera. Pero las generaciones más jóvenes se construye, la verdad, de otra manera también. ¿Por qué? Porque la generación de confianza se da por canales que antes no se daban. O sea, la validación de influencers o la validación de líderes en la primera fase del proceso de adquisición de clientes sí ayuda a que esa conversión sea más fácil y están más acostumbrados. Pero de vuelta, tenés que saber cuál es tu target y de ahí diseñar este Customer Journey con los puntos offline y online de contacto. Y cuando pensás en los puntos de contacto, siempre tenés que pensar en exacto cuáles son los momentos en que la organización habla o se expone a el cliente. Y hay veces que son pasados por arriba, 1000 veces el proceso de compliance, por ejemplo. Nadie lo mira. Bueno, yo le agregaría al punto tuyo, Ale, es que yo organizaría un equipo ágil, multifuncional, con participantes del negocio, de tecnología, de diseño, de regulación,
y de ahí empezar a, cuando haces el mapeo, a medir, porque primero hay que saber, como bien dice Ismael, si no lo mides, no lo sabes. Entonces, empezar para asegurar que todos los cocineros que van a participar en este proceso, sentados en la mesa, mirando todo la misma hoja de música, por aquí mezclar las metáforas, como dicen, pero eso es un punto crítico de comienzo. Creo que es algo básico que ya la industria ha estado ya madurándose a entender que el manejo ágil es crítico para el proceso. Es preguntar a tus clientes, ¿nos recomendaste? Y si no nos recomendaste, ¿por qué? Esa es una pregunta que nunca hacen. La realidad es que una experiencia positiva se repite solo 6 veces y una negativa se repite 15. Entonces, esa es una estadística que está hace 1000 años, pero es la realidad. Entonces, si no me recomendaste, ¿por qué? Y generalmente es porque no están orgullosos de tu marca. Lo suficiente como para recomendarles, porque cuando uno hace una recomendación se refleja en uno. Entonces, tenemos que hacer a nuestros clientes orgullosos de nosotros. Vamos a seguir acá, a terminar acá con las preguntas, asegurar que le contestemos al público todo lo que nos preguntan. Aquí tenemos otra acá, Ismael, voy para vos. Dice, ¿hasta qué punto puedo integrar al cliente en la toma de decisiones para la misma experiencia del cliente? El punto que dejó Ale ahora, que hay que hablar con el cliente. Sí, yo creo que es clave poder escuchar cuál es su opinión de tu marca. Ahora el desafío es cómo hacer eso, o sea, cómo poder conseguir datos significativos y en línea para poder lograr eso. Yo creo que no es fácil. Hay varios modelos, creo que el tema de focus group y de preguntarle a la gente, a tus mismos clientes, es una forma. Hoy en día creo que el tema del NPS, en mi experiencia, es uno de los indicadores más usados para poder entender esa recomendación. Pero más que tener el NPS, es una transformación cultural de que el NPS, si sube o baja, ¿a quién le duele? Que no le duela solamente a la persona de servicio al cliente. Lo que yo he visto en algunas empresas que están como bien a la vanguardia de esto, es que el NPS incluso es un indicador, un KPI para las áreas de tecnología. Y eso es una transformación en el mindset súper potente. Normalmente las áreas de tecnología entran a los comités y dicen la disponibilidad de mi canal fue el 99-99 y con eso quedan tranquilos. Hoy en día, de pronto eso funcionaba años atrás, pero con lo exigente que son los clientes hoy en día, puede que tú tengas 99-99 o incluso 100. Nunca tuviste un problema, pero eso no necesariamente asegura que la experiencia de tu cliente haya sido la óptima. Hablamos acá del tiempo de respuesta. Puede que tu disponibilidad sea 100, pero si tu canal se demora 20 segundos en responder, la experiencia es 100% frustrante. Entonces, creo que, por un lado, escuchar al cliente puede ser el NPS, pero que eso también tenga un proceso detrás transversal a la organización. Sí, eso era hablando también de la importancia de Experience Driven Businesses, que nosotros encontramos también que un dato que no esperábamos encontrar, que es las empresas que se enfocan en la experiencia también tienen una mayor satisfacción del equipo, o sea, una mayor retención de empleados. Y eso es una sorpresa, digamos, positiva, pero realmente es algo que cuando involucras a la organización entera es cuando cambia todo, como decía Ismael. Y digamos, reportaron un mayor bienestar, un 80% de bienestar las empresas EDB versus las otras que eran un 43% de bienestar. Mira, aquí Alex Ruiz y Sina nos hace la pregunta, dice, ¿una solución de atención al usuario en primera instancia con inteligencia artificial no la ven en ningún tipo de plataforma o solo no la ven en temas de la banca? Ale, yo no. Obviamente muchos bancos están utilizando chatbots hoy en día, que muchos ha impulsado con inteligencia artificial y veremos más y más con más sofisticación. Creo que temas, y esto es por eso es importante distinguir de qué estamos hablando
en qué tipo de inteligencia artificial y si se va a poder utilizar el ChatGPT, el modelo de Large Language Models, que es un encanto y que conversa de una manera que parece que está razonando. Eso hay que distinguir un poco. El uso de ese tipo de tecnología es lo que vemos todavía un poco que le falta madurez por las razones que hablamos. Yo lo que creo es que no la veo, es que si la ves, digamos, depende cómo esté implementada. Me ha pasado, digamos, si lo piensas personalmente, seguro que te ha pasado ya. Hay websites y hay servicios, que no importa si son de banca o no de banca, pero hay websites y servicios que te refrustran porque decís, voy con la intención de que quiero hablar con una persona y te ponen una barrera tras de otra y el chat y no te sirve de nada y salís, pero recontra enojado con el servicio porque no llegaste a la persona. Y hay otros que no, por ejemplo, obviamente Apple, es súper fácil, decís, esta es la pregunta, esta es la respuesta, esta pregunta, esta es la respuesta, llegaste o no llegaste y quisiste llegar a la persona y llegaste. Y eso es una inteligencia artificial o una secuencia de preguntas, que es lo mismo, inteligencia artificial o secuencia de preguntas o respuestas eh, bien implementada. Entonces, para mí la clave para implementarla ahora, en el ambiente en que sea, es realmente el testeo, la data, como dice Ismael, medirlo todo el tiempo, estar encima para ver que funcione y no arruine tu marca en vez de ayudarla, realmente. Porque muchas empresas lo aplican solamente porque dicen, ay, déjame deshacerme de 20 personas de customer service y poner el chat. Y ahí arruinaste tu experiencia, arruinaste tu marca. Mira, aquí tenemos una última pregunta. Dice, en el contexto de escalar una empresa, ¿cómo se puede mantener o incluso mejorar la calidad de la experiencia del cliente sin sacrificar la eficiencia operativa? De la data del estudio, ¿hay info que ilustre este equilibrio? Ismael, no sé si le quieres... Muy buena pregunta. Creo que nosotros tradicionalmente la tecnología que tenemos como empresa, que son estos clientes incógnitos robotizados, esto es Mystery Chopper, que la navegación no la hacen humanos, sino la hacen robots, la poníamos sobre ambientes productivos, o sea, sobre el canal en vivo, para ver cómo estaba funcionando en ese momento las 24 horas. Lo que hemos estado haciendo el último tiempo también con entidades bancarias que ven un poquito más allá, es decir, oye, ¿por qué no ponemos los robots a medir en ambientes preproductivos? Entonces, esa nueva versión de la aplicación o del sitio web que normalmente las pruebas las hacen en Family and Friend, 5 personas y dicen, a mí me funcionó, pasemos la producción, o hay un ambiente de calidad previo que no es que le esté pegando las 24 horas, pusimos los robots, nos dimos cuenta que se pudieron atajar errores o problemas de experiencia de usuario 30% más de errores se detectaron en esos ambientes que cuando estaban en producción. El costo de un error en producción eh, en promedio puede costar 15x lo que cuesta detectarlo en ambientes preproductivos, por justamente todo el impacto de marca que sabemos. Entonces, una de las estrategias que está funcionando es medir la experiencia antes del canal, antes de sacarlo de manera masiva, ya sea con robots, con otras metodologías, y eso hace que tú puedas escalar y detectar esas oportunidades de mejora en las nuevas versiones. Los canales digitales son evolutivos, son siempre vivos, entonces siempre va a estar mejorando eso. Pero ¿por qué detectarlo cuando ya lo sacaste masivamente al público? Pone esos puntos de medición en ambientes preproductivos y eso hemos visto que ha tenido mucho sentido para que las empresas escalen esa experiencia sin tener que estar haciendo los ajustes ya en caliente, como se dice en esos ambientes de producción. Y a diferencia de otras industrias que pueden utilizar lo que le dicen el MVP, el Minimum Viable Product, la banca no tiene ese lujo porque es un negocio de confianza y tienes una oportunidad. Una cosa es que estés probando y cosas con la cuenta y mi plata. Eso no lo voy a permitir como cliente. Solo tienes, como dices Ismael, creo que lo tienes que sacar ya bien comprobado. Ale, no sé si quieres algo más agregarle al tema. No, bueno, digamos, respecto a cómo mejorar la experiencia del cliente de una forma también simple, digamos, si te doy una recomendación,
es volver a el lenguaje, volver a las comunicaciones básicas. Es algo que muchas organizaciones se olvidan. Muchas organizaciones se olvidan, por ejemplo, de dar una buena experiencia en las comunicaciones transaccionales. Se olvidan de la importancia de el tono en la comunicación. Y eso me parece que hay mucho más espacio para construir experiencia con estas cosas relativamente económicas que las organizaciones se olvidan. Eh, Muchas veces vivís experiencias simplemente por el tono de una comunicación, el tono de un texto o la forma en que te trató esa persona al que llamaste en el teléfono. Eh, y esas son low hanging fruits, como lo que dicen, que son muy fáciles de mejorar y que van a impactar tu experiencia a largo plazo. Por aquí, mira, aquí otro uno más, y esta es la última acá. Dice, ¿qué punto clave en la experiencia del cliente hace que este público deseado pueda interactuar con la marca? ¿O en dónde se puede focalizar las estrategias para adquirir clientes potenciales en el área de ofrecer servicios digitales? Mira, yo en dónde focalizar las estrategias, yo siempre digo, yo tengo una forma, la estrategia de la cebolla. Y la cebolla es simplemente empezar por el corazón. Y cuando empezás por el corazón es empezar por tu círculo más cercano. En una organización el círculo más cercano es o el círculo de los líderes o el círculo existente de clientes. Entonces, ¿qué vas a hacer con ellos primero? O sea, ellos son la gente más cercana a la que vas a llegar. Mejora esa experiencia, mejora esa percepción. Una vez que sabes que tenés una buena percepción, una buena relación, seguí con la siguiente capa de la cebolla. Generalmente las organizaciones se van a la capa más grande, a la última, primero, antes de atacar a la gente más cercana a la organización. Entonces, creo que esa es una forma, mi forma de ver cómo darle prioridad a qué estrategias. Creo que esa es más o menos la pregunta que estaban haciendo. Y es ir de más chiquito a más grande, en el círculo de influencia, básicamente. Para cerrar, yo creo que el punto clave aquí, lo dijiste, Ale, tienen que hablar con los clientes, tienen que conocer lo que está pasando. Ellos en casi todos los casos le va a dar la ruta del camino en lo que se tiene que hacer y en dónde se están quedando cortos. Bueno, Ismael, Ale, se nos agotó el tiempo. La verdad que la pasamos muy bien acá, que pudimos lograr. Le queremos darle las gracias a la audiencia por todas sus preguntas y ser tan activos. La verdad que le agradecemos mucho que hayan tomado tiempo de su día para compartir con nosotros. Bueno, y no sé, un despido de ustedes para la audiencia. Muchas gracias a todos por estar, por participar, y aquí estamos para cualquier pregunta adicional, tienen nuestra información de contacto. Sí, muchas gracias a todos por la organización, Rey, Ale, a todo el equipo detrás. Creo que las personas que se inscribieron también les mandamos el informe ya en PDF con toda la información y muy interesante. Creo que hay muchos temas que quedaron ahí para seguir hablando, así que seguramente nos volveremos a ver y podamos profundizar más en todo. Así que muchas gracias a todos los asistentes y al equipo detrás de la organización. Bueno, ahí Buenas lo tardes. dejamos. Buenas tardes y gracias a todos.